Cecilia Conti, estamos haciendo CECICO en vivo y hoy tenemos una entrevista disruptiva como el entrevistado se llama Martín Merlini, es conferencista, es experto en IA, pero en realidad es muchas más cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de la entrevista. Es un personaje muy interesante para escuchar. Yo lo quiero mucho, hemos trabajado en muchas situaciones juntos. Seguimos y vamos a hacer muchas más cosas juntos también. Y me pareció muy interesante traerlo porque no solamente me parece un ejemplo de reconversión y de renacimiento, sino que también está con las últimas tendencias de tecnología que es importante ponernos al día. Así que, bienvenido, Martín. Bueno, buenísimo, Ceci. Feliz con esta iniciativa, la invitación, estar acá conversando con vos, que nunca podemos tener tiempo. Exacto. Y has creado este espacio en donde no nos podemos mover y solo podemos conversar. Así que es un montón. Sin tecnología de por medio. Sin tecnología de por medio, nada. No puedo hacer nada. Solamente responder preguntas. No puedo ser inteligencia artificial, nada. Bueno, Martín, quiero que le cuentes a la gente esto de que vos eras arquitecto y tenías como toda una vida muy tradicional, armada ya, prearmada. Y bueno, cuando yo te conocí todavía eras arquitecto. Sí. 2018. Cierto. Pero justamente en este transcurso de reconversión ya venías con indicios, te quiero contar. Cuando yo te conté en el 2018 lo que hacía, vos estabas trabajando en el estudio y venías con unas ideas totalmente diferentes a lo que era la gestión de un arquitecto. Claro. Tradicional. Sí. Y empezaste, me parece, primero en el estudio y después el estudio es como que terminó siendo como un corset que necesitabas sacar. Y hoy creo que sos uno de los mayores conferencistas de Tucumán y de Argentina, con temas que son súper actuales, interesantes y que hay que integrar en la vida cotidiana, sobre todo por el presente y por el futuro del mundo. Contanos un poco de vos. Y bueno, son muchos ángulos como para ver. Te voy a enganchar de ciertas palabras que fuiste diciendo, como para poder desarrollar bien un poco el alcance y que suma un poco la experiencia, ¿no? Primero, esta historia tiene que ver con uno cuando sale del colegio, comienza una carrera universitaria. Muchas veces la mayoría de las veces que uno entra, no sabes muy bien si es o no es, pero uno empieza un viaje. Tal cual. Ese viaje te lleva a descubrir un montón de cosas, a aprender un montón y hasta llegar a obtener un título, por ejemplo. Y yo ya antes de entrar en arquitectura ya estaba buscando administración de empresa, ingeniería industrial o arquitectura, estaba en esos tres. Como la arquitectura tenía administración de empresa, tenía muchos ángulos que era muy bueno, tenía mucho dibujo, yo era ilustrador, sigo siendo, me considero, caí en la arquitectura y mi viejo era arquitecto, trabajamos juntos muchísimo tiempo, pero lo importante que quiero marcar acá era el hecho de tener un título de arquitecto que le debe pasar a la mayoría, lo termina convirtiendo en esa identidad. Soy arquitecto. Ahí hay un primer punto que es muy importante, que soy lo que hago. Soy lo que hago. Eso es muy importante porque se genera como algo muy sólido, muy fuerte en el sistema de creencias nuestro, sobre que a partir de ahora siempre voy a hacer eso para el resto de mi vida y pues si ya que estudié eso, tengo que vivir de eso y tengo que trabajar de eso hasta que me muera, que son mandatos antiguos, digamos, pero han quedado muy metidos en la sociedad, en nuestra generación. Nuestra generación vive mucho de eso, la mayoría. Son las limitaciones y las creencias limitantes. Son las limitaciones totalmente, muy arraigadas, muy fuertes, tanto que me cruzo mucho con gente entre 40 y 50 años en crisis de identidad o en etapa de quiebre también, que están viviendo lo mismo, se me acercan para preguntarme cómo hice yo para hacer esa ruptura de salir de soltar lo que era un sistema de creencias en sí y construir uno nuevo. Ahí hay un punto central como para tener en cuenta. La vida misma también me fue marcando el camino
de que tenía que abrirme hacia otro sector. Fueron muchos factores. Yo creo que el tener la libertad mental para poder identificar esta no es la vida que yo quiero es fundamental. Y que también esto de transmitir que a veces puede pasar que estudie la carrera que me encanta, que me desarrolle, que logre un montón de cosas, un montón de objetivos y que sienta que la etapa está cumplida y que puedo pasar a tener otro propósito. Totalmente. Justamente el otro día estaba hablando con alguien que le decía, no necesariamente hay que tener un propósito para toda la vida, hay gente que le pasa, puede haber muchos en simultáneo o puede ser que vaya cambiando con el tiempo y el tener el timing para identificar cuándo ya no me identifico con esto y empezar a cuestionar qué es lo que yo quiero hacer, es la libertad para poder cambiar. Muy bien. Ahí hay un trabajo profundo que tiene que hacer uno de manera con determinación de querer encontrar un sentido, de construir un sentido de la vida de uno mismo. Durante mucho tiempo siendo arquitecto yo pensaba que la vida era así, había visualizado un futuro como arquitecto, construyendo un montón, y la vida también te va marcando, te va dando señales. Por eso hablo mucho del tema de escuchar las señales, porque si no la escuchas también te pasan cosas. Que todo el mundo se puede dar cuenta, esto nos toca a todos, pero sí es importante la idea esta de ser sensible a lo que nos pasa y por qué hacemos lo que hacemos, y también romper esa identidad que hemos construido a partir de una formación específica y tomar conciencia que somos muchas cosas, que tenemos muchos valores, muchas fortalezas, que podemos hacer de todo, que podemos mezclar todo y terminado creando una metodología de reinvención. Entonces, contanos un poco. Claro, bueno, he logrado sintetizar el proceso mío y enseñarles a otros cómo hacer para salir de un estado y pasar a otro. Bien. Que de manera sintética es profundo, pero tiene que ver con la identificación de toda una serie de poderes o capacidades y habilidades que una lista, que uno cuando empieza a construir esta lista, que le recomiendo a todo el mundo que siempre hay que hacerla, termina apareciendo un montón de cosas. Si yo tengo una lista en donde tengo todos los poderes o capacidades que descubro que tengo y lo mezclo con otra lista en donde puedo poner todas mis pasiones, y con otra lista en donde puedo poner todo en lo que soy bueno, y otra lista en donde, y otra lista, y empiezo a cruzar todas estas palabras y empiezo a pensar, saliendo de la caja, en qué pasaría si soy otra cosa. Eso fue lo que me llevó a mí a decir, ¿qué pasaría si mezclo el concepto de ser un entrenador al estilo deportivo, pero enseñar a profesionalizar a profesionales con un concepto de consultoría, pero en formato de entrenamiento deportivo? Ahí había un cambio de concepto o una gestación de un concepto nuevo. Que se habla, hay formatos de ese tipo, no quiere decir que no, pero dar una impronta personal y única también es lo divertido, ¿no? La innovación surge de la innovación de fusionar conceptos, que eso es lo que está bueno. Sí, aparte esto, que uno se pueda divertir haciendo lo que hace y disfrutarlo y ver cómo las otras personas que están involucradas también lo disfrutan, es justamente lo que hace que perdure y que evolucione. Muy bien. Ahí te agarro la posta ahí y digo, en mi vida pasada como arquitecto, donde uno se mete en una profesión, les puede pasar a los médicos, abogados, los contadores que han entrado en una dinámica por el hecho de prestar un servicio en base a lo que uno aprendió. Uno termina viviendo un montón de cosas que no son las que realmente le gustarían vivir. Y hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Hay que trabajar porque hay que trabajar. Y aparte uno también va desarrollando un nivel de vida que te va condicionando. Ya empieza a ser más complicado. O sea, tener familia o no, si tener una casa o no, todas esas cosas entran en juego. Pero sí aprendí que podía cuestionar eso, romperlo y decir, no tiene que ser así. Puedo crear un trabajo, puedo inventarme un trabajo en donde todo lo que haga siempre sea algo que me llene absolutamente, que me apasione, que me encanta, que me haga feliz, y encima en donde no tenga ningún tipo de conflicto. Porque yo venía de un rubro de alta conflictividad, muy alta, todo el tiempo era basado en resolución de conflicto. Me volví muy bueno resolviendo conflictos.
Entonces, ahí hice un quiebre de decir, esto ya empieza a ser no negociable. El trabajo que tengo que hacer yo me tiene que llenar, me tiene que hacer feliz, no tiene que haber ningún tipo de conflicto. Y lo logré. Y ahí hay una creencia enorme para romper, que tiene que ver con el trabajo no tiene que ser divertido. Viste que muchas veces hemos escuchado esto, el trabajo no tiene que ser divertido, hay que sacrificarse para lograr las cosas, la plata no nace de los árboles. Romper eso ya. Esas son creencias. Son creencias muy que en fuertes. Algún momento, a ver, todos tenemos un sistema de creencias. Las creencias pueden ser potenciadoras o limitantes, y creencias que antes eran potenciadoras pueden volverse obsoletas y generar limitaciones. Y ahí nos está coartando la vida, el vivir. Totalmente. Hoy no, están quedando obsoletas las varias prácticas, varias formas de trabajo muy rápido. Y agarrando esto, lo de ser feliz trabajando, yo lo uso y le comento siempre que puedo a mis hijos que me voy a mi trabajo a divertirme. Entonces, ese discurso que yo de chico ya le voy poniendo a ellos, se va a generar una base muy sólida para ellos cuando les toque a ellos trabajar, que busquen lo mismo. Seguro. Eso está bueno. Que obviamente no es solamente diversión, es encontrarle la vuelta para divertirme, que va a haber tareas que no van a ser tan divertidas como otras, pero que hay un disfrute en saber que lo que hago me llena. Totalmente. Ahora la inteligencia artificial nos está potenciando a otras dimensiones. Nos está haciendo hacer cosas que no podíamos hacer, a la velocidad que no podíamos hacer. O sea, están pasando cosas y va a pasar en el mundo en los próximos 5 años muchas cosas. Sobre todo hablando de que las nuevas generaciones lo agarran temprano, de manera natural, cuando dentro de 5 años, 10 años, no sé qué va a pasar, digamos, en cuanto a la velocidad de generación de cosas nuevas. Y como todo avance, bueno, los cambios que se van produciendo en el mundo tienen puntos de disrupción, donde cambia la realidad por algo que se introduce, pero cada vez van siendo más frecuentes, más rápidos y con más potencia. Sí. Si pensar que hace una década atrás, en el 2015, había un montón de tecnología que no existía y que hoy hay muchos nativos de esta tecnología, podemos ver que en el próximo año seguramente ya va a haber cambios fundamentales en lo que tiene que ver con el trabajo. Sí, muy fuerte, tanto como el sábado a la mañana estaba hablando con un gerente del Banco Santander, de un banco, de una sucursal en Buenos Aires, y él me comentaba ya que en el banco ya se estaba hablando que iba a haber un recorte del 50% de personal para el año que viene. Y va a seguir ese proceso. No con siempre advirtiendo de que no pensemos que porque la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sí va a reemplazar procesos burocráticos y lentos. Está haciendo ese proceso. Ahora, las personas que no se adapten, esas son, obvio que te van a reemplazar, digamos, porque no te has adaptado, porque no has acelerado y no has aprendido lo que había que aprender cuando el mundo está pidiendo. La escuchaba ayer, por ejemplo, un CEO de una empresa multinacional decía, aquí se trabaja con inteligencia artificial, es requisito fundamental, el resto afuera. Bueno, eso hay que empezar con la primera creencia. La primera creencia es, la IA me va a robar el trabajo. Ok, no necesariamente. Claro. La IA te puede potenciar tu trabajo si aprendes a utilizarla. Bueno. Si no querés, porque también es una elección si quiero o no aprender, si no quiero aprender a trabajar con IA, tal vez tengo que reconvertirme laboralmente para estar dentro de las profesiones que no lo requieran, porque también hay un montón de profesiones que van a continuar y que no necesariamente... Pintor va a seguir teniendo trabajo... Pintor, plomero... Que te pinte, que va a haber, digamos, más adelante. Pero también va a haber mucho trabajo que va a tener que ver con la reconversión y la vuelta a los oficios. Claro. Entonces, ¿hay opciones? Sí, pero es la elección de cada uno si me uno o me reconvierto. Pero no dejar que el mundo laboral me lleve puesto. Cuando me dé cuenta, veo para atrás y me despidieron porque no quise aprender IA. Bueno, la estamos viendo venir. Ya será decisión de cada uno qué hago yo con esto, con esta información. Sí, pensemos que si tu trabajo está siendo repetitivo, como mecanizado, digital, encima que tenés que llevar y traer cosas y ejecutar y poner y volver y repetir, toda tarea repetitiva puede ser automatizada. Digital, toda.
Entonces, ese tiempo de esa persona que había configurado su cerebro para trabajar y entender que eso que estaba haciendo era de alta utilidad y se pasaba todos los días o 2 veces a la semana, 2 días enteros cargando un número porque había que cargarlo, una ficha de alguien, eso le genera un quiebre a esa persona en donde se genera un vacío, donde ¿y ahora qué hago yo en estas 2 horas cuando hay una IA que hace tu trabajo por vos? Y ahí es donde empieza esta reconfiguración que decís vos, en donde la persona en realidad tiene que hacer trabajo más valioso, que son más humanos en realidad, que la inteligencia artificial no puede llegar. Vos fíjate cómo dijiste algo que me pareció clave y la unimos con lo primero que dijimos. Si estoy haciendo un trabajo repetitivo y me aburre, voy a ser reemplazado. Claro. Esa es la red flag. Full. Y la verdad que qué bueno, porque eso quiere decir que me voy a tener que poner a hacer algo que me divierta. Mirá este debate con una persona. Tenía que analizar 15.000 números de teléfono. Yo me muero. De base de datos. De manera manual. Iba a estar 2 días haciendo eso. Estaba entrenando con nosotros, o sea, ya tenía los principios fundamentales, lo procesó con inteligencia artificial, lo configuró, lo terminó en 15 minutos. Claro. Entonces yo le digo, vos te iba a perder 2 días de tu vida, donde tu vida es finita, se te está acabando, y vos la ibas a desperdiciar analizando 15.000 números. O sea, empezamos con este concepto de no puedo perder mi vida haciendo eso. Exacto. Es fuerte esto, ¿no? Y es potenciador. Pero, ¿y qué haces después? ¿Y qué haces entonces? Y ahí empieza la creatividad. Y ahí empieza la creatividad. Y ahí es cuando dejamos las tareas rutinarias que nos sacan mucho tiempo y básicamente nos aturden, porque muchas veces estamos en piloto automático, haciendo cosas automáticas, aburridos, y cuando todo eso desaparece, porque hay una IA que hace el trabajo pesado por mí, yo puedo aburrirme. Y cuando me aburro de verdad, porque tengo el silencio de ya terminé, no estoy más aturdida y tengo tiempo, ¿qué hago con mi tiempo? Ahí empieza la creatividad de poder pensar qué me gusta, de poder empezar a investigar, crear y bueno, a vivir. Yo creo que son 5 años de transformación de toda una generación completa de que se tiene que reconfigurar, digamos. 5 años, ¿desde cuándo? Porque desde hace 3 años atrás. No, desde este año. Okay. Es como que este año se sintió, el 2023-2024, la gente, no, esto es una herramienta. Hoy ya la gente tiene miedo, digamos. Está preocupada, tiene muchas sensaciones de todo tipo. Están preocupados, digamos. Porque ya la vieron. Acá tal vez hace 2 años atrás. A ver más fuerte. Claro, hace 2 años atrás nosotros lo usábamos, estábamos experimentando, pero ahora es algo que ya se volvió masivo, que se usa un montón y empiezan también los dilemas éticos. El otro día, bueno, por mi profesión, estaba leyendo cómo había 2 personas que le echaban, había 2 casos, uno de un hombre que había matado a su madre y otro de una persona que se había quitado la vida por, decían, consejo de la IA, del ChatGPT. Entonces había todo un dilema ético y moral con respecto al uso del ChatGPT, cuáles eran las restricciones que habían que poner, cómo se usaba, cómo no se usaba. Bueno, está bien que entre en debate. De ahí, por supuesto, y tienen que pasar cosas. Hay cosas que tienen que pasar, hay leyes que se tienen también que configurar, pero también tiene que haber una toma de conciencia de cada uno de cuál es el alcance que le voy a dar a esto. Sí. Ahora, estamos hablando de que es una herramienta de manipulación muy fuerte. La mayoría de la gente no sabe cómo funciona, entonces como no sabe cómo funciona, lo va a terminar manipulando. Porque alguien que sí sabe puede manipular la inteligencia artificial a su favor. Pero la mayoría no tiene idea, digamos, que está usando realmente. ¿Qué cosas pensás vos que la gente que la usa domésticamente, sin entrenamiento, puede llegar a pasarle sin que se dé cuenta? Como por ejemplo, una básica es esto que te da la razón. Ajá. ¿Qué otras ves vos? Sí, ¿no? O por ahí tiende a que cuando vos te da una idea, te da una recomendación y vos le decís, pero me gustaría en realidad ir más por acá. Sí, perfecto, también tenés razón, estaría buenísimo. Depende cuál está entrenada, porque la mía me dice, no va por ahí. Porque está entrenada. Pero el usuario que la bajó y lo puede usar así nomás,
se puede topar con ideas que por ahí son falsas también. Sí, vos le cortás esa adulación que puede generar y hacer que sea absolutamente neutral o crítico o hasta cínico. O sea, también es porque vas entendiendo el funcionamiento que fue inspirado en el cerebro humano para ser moldeado. Exacto. O sea, tenemos que entender que no es que tengo que usar la IA para extraer información de manera consultiva como hacíamos con Google, ¿no? Que está clavado todo el mundo. Es entender que hay que entrenarla como nosotros educaríamos a un niño o un adolescente hacia la juventud para siempre. Nunca dejamos de entrenar la inteligencia artificial. Ahora, incluso es así tal cual, porque cuando la empezás a usar es como si fuera un niño, le tenés que ir dando instrucciones. Por más que actúa como si fuera un adulto, pero es un niño. Sí, tiene más básicos los procesos y a medida que la vas entrenando va creciendo también cognitivamente en algún punto. Para vos. Exacto. Si vos lo has hecho con conciencia, con intención, porque la gente que lo usa sin intención, sin conciencia y sin una buena alimentación, siguen como un niño para siempre. El tema es cuando no te das cuenta de esto y tomás como verdad todo lo que te dicen sin chequear. Bueno, ahí después está el criterio de cada uno de a quién le crees. No, porque lo dice la IA. Claro. No. Es como que muchas veces... Como lo dice la tele, es lo mismo. Claro, es como dice la tele, como dice en YouTube o en Instagram, lo vi en Instagram. Claro. ¿Entendés? Bueno, también vos dejate influenciar por cualquier cosa. O validá la fuente de dónde viene. Te dan la fuente, andá a validar, verificá. No es que dice la IA. Todo lo que dice la IA yo tengo que desconfiar al 100%. Exacto. Al 100%. A todo el mundo le digo, desconfiemos al 100% primero. Entonces vos después vas a tener que verificar si yo te digo al 100%. Yo desconfío al 100%, siempre. Y eso también genera neuroplasticidad, porque si uno toma lo que le dicen sin procesarlo, sin pensamiento crítico, y nos vamos a volver cada vez más chatos en el pensamiento porque vamos a tomar lo que nos dicen como verdad sin procesarlo. Bueno, va a haber mucha gente que sí se va a volver más chatos en el pensamiento, de seguro, un gran volumen, porque va a generar una especie de pereza cognitiva. Exacto. En donde sí van a dejar de pensar y van a delegar o van a apoyarse en la toma de decisión de todo en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos 3 años de alta intensidad de uso. No sentimos que nos hayamos vuelto más tontos. Lo que nos ha pasado es que estamos procesando mucha más información, tomando decisiones muchísimo más rápido, en menos tiempo, y haciendo cosas más complejas. Estamos pensando de otra manera. En realidad estás conectando y haciendo conexiones neuronales cada vez más rápidas, con lo cual es como tomarse la pastillita de la inteligencia si lo sabes usar. Es un ejercicio, digamos, porque pero es vos plástico. Fíjate, claro, es neuroplasticidad. Pero vos fíjate como la misma herramienta te puede potenciar o limitar, que es la vida misma, y haciendo un paralelismo con el mindset. Claro. Hay un mindset de cambio, de hacerme cargo de mi vida, de ser responsable de mis decisiones y de poder tener un pensamiento crítico, que tiene que ver con esto de hacer un muy buen prompt y tener a la IA como algo consultivo, como una herramienta que me sirve para potenciarme. Totalmente. O puedo estar en una posición más pasiva, con un mindset de creencia limitante, en donde la vida, el universo me dice, y yo estoy más victimizada, y el pensamiento va a ser no procesado, que es lo mismo que pasa con la IA. Y sí, entonces, muy amplio, digamos. ¿De qué lado queremos estar? Totalmente, porque yo pienso un montón sobre esto y digo, en el caso nuestro, por ejemplo, no es que nosotros estamos haciendo recorte de personal, siendo un equipo que todos manejamos inteligencia artificial fuerte, estamos aumentando el equipo. Exacto. Estamos haciendo el efecto contrario. ¿Por qué? Porque cada persona que entra en nuestro equipo tiene que ser como un piloto de Fórmula 1. Nosotros necesitamos pilotos que piloteen la IA, digamos. Exacto. Necesitamos más pilotos. Sí. Si queremos crecer, más pilotos. Por supuesto que cada persona se puede volver cada vez más fuerte en la capacidad de procesamiento, pero también estamos haciendo procesos de maduración de esta complejidad que estamos viviendo. Nada que ver con lo que hacemos en 2023. En 2025 estamos cerrando con una capacidad nueva, mucho más desarrollada, con una inteligencia artificial más potente, que nos está sorprendiendo. Estamos cerrando el año con una sensación impresionante de la evolución de esto. Y es una dimensión desconocida. Nueva, infinita. Yo fui parte de estos entrenamientos que están haciendo, que son
creo que un antes y un después en la vida de la gente, porque toman dimensión de todo lo que se puede hacer, lo hacen con prácticas en vivo. Claro. Estuve en el de Salta con 150 personas, acá también llenaron, y ahora viene algo que a los tucumanos los va a sorprender, pero Martín va a hacer un River. Contanos un poco de qué se trata. Lo vamos a hacer en River. La verdad que tiene que ver con, primero, el programa que damos nosotros que se llama Treno y Extremo, porque pensamos que hay que parar la pelota un solo día para hacer un cambio de chip fuerte, digamos, un cambio de mentalidad absoluta, digamos, en donde vos realmente en ese día vas a trabajar en tu trabajo, porque la gente por ahí cree que no puedo parar un día. Bueno, digamos, si no tengo tiempo. Un día. No, estoy complicado, no tengo tiempo. Lo que vos quieras. Esos son tus sistemas de creencias. Sí. Pero es porque todavía no has hecho el proceso de descubrimiento de ver que esta herramienta realmente te hace cambiar absolutamente la forma de trabajo. Por lo tanto, toda esa complicación que tenés va a bajar. Por lo tanto, toda esa pérdida de tiempo ya no la vas a tener. Te va a empezar sobre el tiempo, pero la gente todavía no entendió eso. Muchísima gente, impresionante. O sea, para lo cual yo digo, wow. Esto se viene con toda la furia, 2026 va a ser una explosión, porque la gente aún no se da cuenta de lo que está pasando. Muchísima gente, porque interactuamos con mucha gente y decimos, esto está fuerte. Entonces, hay un mundo paralelo que está pasando. Hay un mundo paralelo que está pasando, la gente no lo ve porque o se cierra o no quiere ver o está abrumado. No, la respuesta es, me abruma. No sé por dónde empezar y cómo implementarlo. Bueno, nos llevamos de la mano, de cero a avanzado, más avanzado que el resto. En donde entienden los principios fundamentales, entendemos que es una máquina, por eso la analogía con la Fórmula 1, de que tiene que tener un piloto que la lleve para alcanzar una nueva velocidad. Tal cual. Esa es la dinámica. Entonces, el hecho de llevarlo a River, nosotros somos extremadamente deportivos, actuamos como entrenadores, como directores técnicos de fútbol, decíamos, teníamos que cerrar el año en un estadio, en un lugar emblemático, fuerte, así que el 27, jueves 27, full un día entero en River, en experiencia completa para compartir. 27 de noviembre. 27 de noviembre, vamos con toda la furia, experiencias completas, no solamente va a ser un entrenamiento, va a ser también experiencia en el estadio, museo, vestuario, en el entrepiso, almuerzo, no sé, es como que va a ser fuerte, es la intención de hacer un cambio de mentalidad. Así, como un shock, ¿entendés? Y va a ser un shock. Full shock. Sí. Vamos fuerte, el equipo está fuerte, vamos a hacer cosas que no nos imaginábamos que podíamos hacer, el equipo está en ebullición, es como muy fuerte lo que estamos sintiendo, pero bueno, forma parte de la última pieza del año para pasar a 2026 con otro objetivo más desafiante. Y yo creo que tiene que ver con esto de poder transmitir en herramientas prácticas reales el cambio que está ocurriendo en el mundo. Full. Nosotros lo estamos viviendo el cambio en carne propia, porque a diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, nada que ver con lo que nos ha pasado este año. La velocidad de crecimiento y cómo fuimos, no hemos terminado el año todavía y ya hemos superado absolutamente todos nuestros estándares, nuestras expectativas. Pero es porque vos con la inteligencia artificial te podés perder. Sí te podés perder por la rama. Pero si haces foco, te concentras y atacas los puntos clave y buscas efectivamente los resultados, se te abre un mundo nuevo, ¿no? Si vos tuvieras que darle un mensaje al Martín arquitecto que estaba sentado en el estudio con un plano al frente, ¿qué le dirías a ese Martín? Y que hoy estuve con una arquitecta, por ejemplo, joven también, que vaya full por la inteligencia artificial y por el marketing, digamos. Y que se puede cambiar la vida. Y que se puede transformar la vida. Lo que pasa es que Martín no sabía eso, el Martín del pasado. No sabía. Su sistema de creencias estaba tan arraigado sobre una forma de entender el mundo, que era muy bueno también, pero en los últimos tiempos fue viendo ángulos que no eran lo que debían ser, y por eso terminó siendo, hoy todos los días me repito, menos mal que pegué un volantazo, digamos. Lo que estamos viviendo ahora es una locura. Sí, y es importante saber que se puede, que podés pegar el volantazo. 100% y que duro el volantazo. Nunca es fácil. Nunca es fácil, que hay que estar dispuesto a comer tierra, como digo yo, y hay que comer tierra, y es bueno comer tierra. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y a ver qué pasa, digo, y a ver qué pasa, y a ver cómo salir, digamos. Sí. Y no pasa nada, digamos. Bueno, pasan un montón de cosas, pero se pueden superar. Pero se puede superar y decir, bueno. También es una prueba con uno mismo, decir,
¿puedo superar esto? Sí. Sí lo puedo hacer. Te tenés que exponer, ¿no? Tenés que tener esta actitud de que, por supuesto, para hacer eso necesité la ayuda de muchos especialistas que me ayudaron a construir la mentalidad lo suficientemente fuerte como para romper y hacer el quiebre. No fue solo, nunca. Siempre es con otros, pidiendo ayuda, hablando con mucha gente, ¿me entendés? Ahí está la clave. Y sabiendo que uno puede estar en una posición vulnerable, que es la forma de romper para construir. Sí. Y yo empecé con ese discurso de había algo que estaba mal. Me empecé a dar cuenta y yo empecé con el discurso. Hay algo que está mal, hay algo que está mal, hay algo que está mal. Entonces empecé el proceso de búsqueda. Y buscar, digamos. Y el cuestionarse cómo estoy. ¿Cómo estoy? Claro, estoy. Me gusta, observarse. Claro. Me gusta. Estar en aquí ahora y lo que veo a la vuelta me gusta. Claro. ¿Qué cambiaría? Si yo pudiera elegir la vida que quisiera, ¿cuál sería? Claro, y al principio están las limitaciones para incluso imaginar. No, está bueno. Yo hice el ejercicio de eliminación y reducción. ¿A qué o a quién tenía que eliminar o reducir para pasar a este estado de poder trabajar en un ámbito que me encantaba? Y uno de los puntos era eliminar el auto. Yo pasaba 4 horas por día manejando un auto, por ejemplo. O por ejemplo, bajar el uso del celular. Ahora lo volví a subir a esto. O por ejemplo, que el trabajo, la casa y el colegio de los chicos esté extremadamente cerca como para manejarse caminando. Lo terminé bajando al auto a nada, digamos. Ando caminando o en bici. Y también sé que tenés cosas no negociables, que tenés un calendar súper estricto y también tu familia está en el calendar. Full. Modo padre, cena romántica, deporte. Fue un proceso de buscar el equilibrio porque había perdido el equilibrio y después la reconstrucción del equilibrio fue en la gestión del tiempo. Terminé experimentando mucho con gestión del tiempo, enseñando mucho gestión del tiempo. Entonces pude ordenarme y tengo un equilibrio fantástico. Sí, el tema de gestión de tiempo es fundamental también para el disfrute y no estar con la culpa, con... Tremendo. Sí, yo siempre les digo que soy muy ordenada porque soy desordenada. Claro. Entonces, como puedo ser un poco volada, me ordeno con el calendar, tengo todo cronometrado y eso hace, exacto. Que pero hay una hoja de ruta. Hay una hoja de ruta siempre y eso hace que mi tiempo sea muy bien aprovechado y valioso y me parece que es fundamental. Claro. Y la IA ayuda a ganar muchísimo tiempo, realmente. Muchísimo tiempo. Ángulos que no te imaginas, digamos, ¿no? Realmente, pero es porque lo llevas a probar. Hay unas cosas que yo quiero insistir sobre la idea de que si no experimentas no vas a descubrir. Tal cual. Entonces, te podés quedar llorando en la preocupación, el miedo y la frustración o que estoy abrumado por esto que se viene de la inteligencia artificial o te pones a experimentar. Son dos posturas. ¿Y qué pasa con la gente que todavía ni siquiera maneja la tecnología diaria? Por ejemplo, el otro día me pasaba con alguien que no sabía mandarme la ubicación. Está más complicado. Está complicado. Yo creo que no, bueno. Siempre se puede también con esto. Depende para qué, depende cómo. Porque las personas que yo veo que me dicen, Ceci, vos me estás hablando de algo y yo no te sé mandar la ubicación en tiempo real. Y digo, bueno, empecemos por algo y de a poquito vamos recorriendo. Y cuando estés listo te vas al entrenamiento de Martín, que en un día te da vuelta. Pero bueno, hay que tener una base también, ¿no? Sí, nos encontramos con de todo un poco. Lo que pasa también es como que hay un atraso digital en un gran porcentaje de profesionales y el mundo laboral, pero grande, sobre todo, bueno, capaz que porque estamos subdesarrollados, no estamos al nivel del primer mundo, China, Japón, Estados Unidos, Alemania, no. En nuestra forma de adopción de la tecnología hay gente que la habla rapidísimo, que está a nivel de primer mundo, y otro, el grueso todavía ni se dio cuenta que existe o para qué. Y capaz que ni lo necesita, y no pasa nada. ¿Para quién sí le pasa? Para el que tiene que laburar en ambientes donde la exigencia digital es alta. Exacto. Nosotros digitalizamos las empresas. El proceso de adopción de la digitalización es muy duro para la gente que no acomodó su cerebro para el mundo digital. Duro. No es imposible tampoco. No es imposible, pero va a requerir un esfuerzo. Somos una generación que nos tenemos que esforzar. Sí. Los nativos digitales no se esfuerzan. Lo dan por hecho. Lo naturalizaron. Sí. También me ha pasado con nativos digitales que también sobreestiman lo que saben, ¿no? Full. Están como convencidos que porque ya estaba el celular cuando nacieron, saben todo y vos después le pedís determinadas cosas y...
van a saber mucho de ciertas cosas, pero nada de lo que nosotros aprendimos. Y yo entrené adolescentes de la secundaria y de la facultad. Y no saben qué están usando cuando usan inteligencia artificial. Entonces, la usan, sí, pero no entienden cómo funciona, ni qué hay que hacer, ni cómo. Hay algunos que sí se han dado cuenta, pero la gran mayoría no. Entonces, hay muchos, ni meternos en el tema de los colegios, de los chicos, de los niños, de los adolescentes, porque es un mundo el tema de la IA. Y la educación en sí, que quedó tremendo. Bastante obsoleta en un montón de cosas La y IA habrá que reconfigurarlo. Sí. La inteligencia artificial lo va a reconfigurar de una manera u otra, a la fuerza o no, va a terminar generando muchos cambios internos, sí o sí, digamos. Es así. Eso va a suceder. Pero bueno, son cosas que hay que ver qué pasa. Están pasando cosas cada vez más fuertes. Sí, hay varios mundos en paralelo, con realidades totalmente diferentes. Sí. ¿Qué mensaje tenés para la gente que quiere cambiar su vida y no se anima? Primero manifestar que está en ese estado, comunicarla, contarle a la gente, buscar gente a quien contarle, que mejor si son de diversos mundos, transmitirle que está en ese estado, digamos. Eso es lo primero, ¿no? Para empezar. Y después abrirse a la experimentación, a estar en modo aprendiz eterno. Eso aprendí yo para hacerlo, me fascina aprender. Y eso te genera una energía para toda la vida. Tiene que ser una forma de vida, el aprendizaje eterno. De todo, cualquier cosa. No sé, hace poco estaba haciendo Doma India, que te conté. Estoy copado, Doma India, conexión con los caballos. Vos conectar con los caballos no puedes estar con la tecnología para nada. Sí. Tenés que estar absolutamente en el momento presente. Me voló la cabeza, digamos. Estoy copado con el tema. Entonces, así como soy muy digital, pienso no serlo. Y capaz que en algún momento deje absolutamente lo digital, porque tengo esta capacidad de adaptarme y de crear o reinventarme, ¿me entendés? Y capaz que termino siendo domador de caballo, no sé. Bueno, yo creo que es esto de explorar larga, ¿no? Con pasión. Explorar con pasión, basado en las pasiones. Exacto. Es el punto. Ahí está bueno. Muy bien, muchas gracias. No, feliz, encantado. Gracias a vos. Nos divertimos. Nos divertimos, como siempre. Obvio. Nos vemos en River. Nos vemos en River. ¿Ya sacó el pasaje? En eso está. Bien ahí. Te tenés que preparar. Adiós. Muchísimas gracias y esperamos verlos pronto.